Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy continuamos con nuevas tácticas en el canal y en esta oportunidad les traigo una táctica para una de las alineaciones que aún no había subido en el canal. Estoy hablando de la 4-2-4 que hace tiempo veo y respondo comentarios del canal pidiendo por esta alineación. Y también he leído mucho en el Discord sobre esta 4-2-4 y su desconocimiento sobre cómo jugarla. Así que hoy hablaremos de esta particular alineación como lo es la 4-2-4. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Vamos camino a los 1700 suscriptores, así que espero todo su apoyo para que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, la 4-2-4 es una alineación muy particular y diría que pocas veces usada por los usuarios del juego. Es una táctica que a primera vista se ve como muy desnivelada, centrada en el ataque y en la defensa y descuidando el centro del campo. Se la puede relacionar rápidamente con la 5-2-3, que es una de las alineaciones meta actuales del juego y desde hace ya bastante tiempo. Pero a diferencia de la 5-2-3 que se juega a contraataque, generalmente la mayoría de 4-2-4 buenas que he visto se juegan con balones largos. Lo he visto en el Master Hispano, lo he visto en el CDAH, que es una competencia muy grande también de la comunidad. Y también lo he visto en el WC, que son los mundiales que solían o suelen hacerse en OSM. Hay dos opciones de jugar la 4-2-4. La opción A, que es bastante más lineal, y la opción B, donde la disposición táctica parecería la de una 4-3-3. En ambos casos se utilizan mismas posiciones específicas, tanto en defensa como en ataque. Y el único cambio está en el medio campo, donde la opción A utiliza dos mediocampistas centrales, 2 CC, y la B utiliza dos mediocampistas centrales defensivos, es decir, 2 CCD. En ninguno de los casos resulta difícil conseguir un 11 de posiciones específicas, así que siempre intenten armarse así para tener un plus que seguramente necesitarán para esta alineación. Bien, vamos entonces con las avanzadas de esta nueva alineación en el canal. En primer lugar, como dije anteriormente, vamos a usar esta 4-2-4 con el estilo de balones largos. En las tácticas en línea vamos a tener dos variantes distintas según la opción que utilicemos. Si se tiene equipo para jugar la 4-2-4A, utilizaremos los medios apoyando al ataque. Y si usamos la 4-2-4B, utilizaremos el apoyo de los medios a la defensa. En ambos casos, los delanteros se mantienen en el ataque y los defensas en su lugar. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta 4-2-4 utilizará un marcaje zonal y no se hará uso del fuera de juego. Con respecto a la agresividad, depende siempre de su criterio y del árbitro del partido, pero generalmente utilizaremos brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces naranja y amarillo, y normal o cuidadoso para jueces rojo. Y yendo ahora sí a las avanzadas de esta 4-2-4, esta táctica utilizará una presión de 38 en defensa profunda, el estilo será defensivo de 22, y la velocidad será de pases rápidos en 79. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? En primer lugar, que es una táctica de juego directo, es decir, que no buscará dominar el juego, sino encontrar la efectividad. Es una táctica que plantea una forma de jugar y no cambia según lo que se enfrente. Así como la 5-2-3, esta 4-2-4 busca fortalecerse en defensa, tratar de no recibir goles e intentar anotar en las ocasiones que tenga. Muy importante el armado del equipo, priorizando siempre la defensa y el ataque, ya que los medios únicamente apoyarán algunas de esas líneas y generalmente no tendrán mucha incidencia en el marcador. Más allá de que es una táctica que no se basa principalmente en ganar de pelota parada, los especialistas son siempre necesarios, con un capitán que preferentemente sea defensor o arquero, y luego con especialistas para penales y tiros libres que estén en la delantera. En líneas generales, es una táctica para utilizar en situaciones muy ocasionales, donde preferentemente busquemos efectividad y cuando nuestro mediocampo sea superado en líneas por el rival. Ahí será clave tener una buena delantera para hacer la diferencia. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy.
Si les gustó esta nueva táctica en el canal, déjenle un buen like al video y si son nuevos por aquí pueden suscribirse para apoyar al canal. Para esta semana estaré un poco ocupado, pero ya he dejado grabado 2 videos más sobre tácticas y contratácticas. La semana que viene seguramente traiga otro tipo de contenido para variar un poco. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.